Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Efesios y vamos a leer nuestro texto clave en el capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Nuestro texto dice: A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra naturaleza pecaminosa, y este libro nos enseña bien claro eso. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El capítulo 4 nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado, está corrompido conforme a los deseos engañosos. Entonces hay una corrupción que mora en nosotros y que nos inclina al mal. Normalmente, y en el 100% de los casos, cuando Dios da mandamientos o dice hagan esto, tiene que hacerlo así, porque no es algo que nos sale natural a nosotros. Y esto lo podemos ver a los que tenemos hijos, sobrinos, nietos, lo que fuera, lo podemos ver en su crianza. Al chico no hay que enseñarle nunca a hacerlo mal, le sale naturalmente. Nosotros estamos todo el tiempo diciendo no, esto no. Una vez escuché una estadística que la palabra que un chico escucha más veces a los 6 años es el no. Entonces uno está diciéndole no, ¿por qué? Porque uno naturalmente hace lo que está mal. O sea, nos sale natural lo que es la división, el enojo, el hecho de hacer lo que queremos, el hecho de hacer las cosas como nos gustan, nos sale natural. Y nosotros necesitamos que Dios trate con nosotros por medio de su palabra para mostrarnos la verdad. Ayer lo compartía también con los matrimonios. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra nos enseña la verdad y nos muestra que lo que nosotros creíamos que era la verdad es el error. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces vemos que nuestras ideas son nuestras ideas y nada más, y ahí van a perecer por nosotros. En cambio, la palabra de Dios, que es eterna y está reservada en los cielos, nos dice la verdad, nos enseña cuál es la verdad absoluta. Algunos dicen no hay verdad absoluta, y yo creo que la verdad absoluta es nuestro Señor Jesucristo y todas sus palabras. O sea, no hay otra verdad y no hay otro lugar a donde ir. Es la única verdad que hay, porque es el creador de todas las cosas y es el que estableció todas las cosas. Entonces, Él es el que dice lo que es verdad y lo que es mentira, lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es el error. Entonces, cuando es enseñada su verdad, se ve nuestro error, por eso dice que es útil para redarguir, nos convence del pecado, nos corrige, nos trae del camino en el que estamos, porque todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces vemos la obra de Cristo, nos corrige, nos saca de ese camino descarriado, nos pone en el camino de Dios, y no solamente nos pone ahí y nos para, sino que nos dice, bueno, ahora las cosas son así, nos instruye en justicia, nos dice cómo hay que caminar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro nos dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros, hermanos, necesitamos la instrucción de Dios. Nosotros necesitamos ser expuestos a su palabra constantemente. Nosotros necesitamos ser expuestos por todos los medios de gracia que Dios ha establecido. La iglesia, la predicación, la enseñanza, todo lo que Dios ha establecido, el cuerpo, los hermanos cumpliendo su función en el cuerpo y exhortándonos, a veces con palabras, a veces con sus propias vidas, haciendo que nos avergoncemos cuando vemos que alguien está haciendo lo que nosotros no hacemos y que lo hace con gozo y lo hace con amor mientras nosotros nos quejamos aún sin hacer nada. Eso también nos convence del pecado, porque es la verdad de Dios puesta por obra. Y necesitamos de la iglesia, porque dice, a Él sea gloria en la iglesia. Entonces, no solamente Dios nos dice, nos pone en el camino, mira, vos estabas viviendo para tu propia gloria, ahora yo te voy a poner en el camino. ¿Cuál es el camino? A Él sea gloria en la iglesia. Este es el camino. Y ahora te voy a decir cómo tenés que caminar este camino. Y tenemos capítulo 4, 5 y 6 en el libro de Efesios. Y es lo que hemos estado viendo. Dios nos está instruyendo en justicia, nos está diciendo, mirá, vos tenés que caminar por acá, las cosas son así, las tenés que hacer así, esta es tu vida cristiana. Vos sos un integrante de la iglesia, así es como te tenés que conducir. Decís que sos cristiano, bueno, así viven los cristianos. Vos sos luz en el mundo, así tenés que alumbrar. Vos sos sal, así tenés que preservar. Así es como Dios trata con nosotros, hermano. No es nada más que un mensaje más, una historia más, algunas palabras técnicas
bonitas o lo que fuera. No se trata de eso. Se trata de ser moldeados a la imagen de Cristo. Se trata de que nosotros sepamos cómo andar en el camino que Dios ha trazado. Es el camino angosto, no el camino ancho, por el cual andábamos nosotros tomando nuestras propias decisiones y era tan ancho como la maldad de nuestro corazón. Es un camino angosto, porque en este camino lo único que marca el camino es la voluntad de Dios. Entonces no se puede ir ni a diestra ni a siniestra, hay que andar por ese camino angosto. Y así es como Dios nos está tratando en este libro, con amor, como un padre que le está enseñando a sus hijos pequeñitos, a sus hijos que llevan un tiempo en el Señor, a sus hijos que ya llevan mucho tiempo en el Señor, pero que todavía tienen vicios, que todavía tienen malos pensamientos, que todavía quieren hacer las cosas a su manera. Bueno, Dios trata con todos, de la misma manera y con la misma palabra. ¿Por qué? Porque el que hace la obra es el Espíritu que mora en nosotros. Y de eso se trató lo que estuvimos viendo en los últimos versículos del capítulo 5. 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino. Y hemos hablado acerca de qué representa espiritualmente el vino. Como era el texto de Lucas 12, cuando dice que no esté cargado sus corazones de embriaguez y de glotonería, mostrando un lenguaje típico en la Escritura de con qué llenamos nuestro corazón. Ese pasaje está hablando del afán, de la ansiedad, y dice: miren que sus corazones no se carguen de estas cosas. Y acá en el mismo tono dice: no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, no se embriaguen con aquellas cosas, no se llenen de aquellas cosas que los llevan a vivir una vida disoluta, una vida que no tiene que ver con la verdad de Dios, una vida que no es productiva. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el mandato. Entonces, dejen esto, vengan acá y caminen así. Sean guiados por el Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de la palabra de Dios, sean llenos de la voluntad de Dios, para que sepan qué hacer y por dónde debe andar cada uno. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque la alabanza continua a Dios en gratitud está en nuestro corazón. Y eso es lo que controla nuestras vidas. Estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de su obra, llenos de su palabra, y entonces caminamos por donde Dios marca, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre con gratitud al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hemos estado viendo en este texto, que hoy vamos a avanzar con la ayuda del Señor un peldaño más. Un poquito estuvimos viendo ayer, en el tiempo de los matrimonios, el versículo 21, pero hoy vamos a verlo un poquito más en profundidad. El versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Texto cortito, porque está separado del resto por los números que tenemos en los versículos. Pero esto es clave y es fundamental para lo que se viene diciendo y para lo que se va a decir a continuación. Esto se deriva directamente de ser llenos del Espíritu Santo y nos lleva directamente a hacer posible lo que viene a continuación, las instrucciones que vienen a continuación. Entonces, vamos a pedir la ayuda del Señor para ver este texto: someteos unos a otros en el temor de Dios, para pedirle al Señor que nos guíe y ver que los integrantes de la iglesia son sumisos. Los integrantes de la iglesia son sumisos. Vamos a orar y a pedirle su ayuda. Amado Padre, queremos darte muchas gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Gracias porque has hecho posible lo que era imposible para nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, tratando de construir una salvación a nuestra medida y con nuestros propios esfuerzos, y solamente ese camino nos llevaba a la condenación. Padre, nos has amado desde la eternidad, nos viniste a buscar, nos llamaste al tiempo que pusiste por medio de tu Evangelio, nos abriste los ojos para ver a Cristo. Nos diste un corazón nuevo para que te amemos y para que te sirvamos. Has puesto tu Espíritu en nosotros para guiarnos. Has puesto temor de ti para que no nos apartemos y que así podamos hacer tu voluntad cada día y darte la gloria como tu iglesia, como tu cuerpo, como tu ayuda idónea, Señor, para dar un testimonio fiel y claro en este mundo del amor tan grande que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por el tiempo que tenemos con tu iglesia para compartir tu palabra, para exponerla, para gozarnos en ella, para gozarnos en la obra de Cristo. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, que podamos ver las cosas como tú las ves, que podamos
Saben que hay más de 40 unos a otros en el Nuevo Testamento. El Señor lo mencionó varias veces y ha llevado a la iglesia a otra, voy a decirlo de esta manera, pero no quiero que piensen como algo más elevado, pero lo ha llevado a otro nivel de lo que se creía que era la religión. Porque esto está en un nivel de vida, no es un nivel de acciones o de cumplir con determinadas reglas o normas, sino que ha llevado la vida a otra esfera, la ha llevado a una esfera de amor, de servicio, de negación a uno mismo, de sacrificio para pensar en el bienestar del otro antes que en uno mismo. Ese es el sentir de Cristo en el libro de Filipenses. Si me acompañan, vamos a ver varios pasajes y espero que sea útil para nosotros. Filipenses capítulo 2, un texto bien conocido por nosotros, por lo menos en cuanto al texto, y espero que sea bien vivido también por nosotros. Dice Filipenses 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Lo quiero poner un poquito en contexto. Cuando Pablo escribe el libro a los hermanos en Filipo, hay una situación en particular. Hay divisiones en la iglesia. Hay divisiones. Y él los trata a todos como hermanos. Pero algunos están más orgullosos que otros y están menospreciando a sus propios hermanos. O sea, están mirando desde arriba a los hermanos, están diciendo, bueno, yo soy más santo que el otro, yo hago así, entonces yo soy mejor que vos. Entonces están menospreciando a aquellos por quien Cristo murió. Y otros están menospreciando porque dicen, este orgulloso, este comparrón. Entonces, estaba ese tipo de menosprecio en la iglesia que estaba causando divisiones. Por eso en el capítulo 4 él va a decir a las hermanas que habían combatido con él en el Evangelio y a estos hermanos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, o sea, él está hablando de los hermanos y los está exhortando a decir abandonen este pecado. Ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentido, de una misma mente, del mismo parecer, algo que predomina en todo el libro, porque uno lo va a encontrar varias veces, este llamado, a ser del mismo sentir. Y cuando habla de ser del mismo sentir, antes de avanzar con este llamado, en el capítulo 2, él plantea el origen de este llamado. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, o sea, una forma de vida, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si uno se va a someter a alguien, es porque lo estima superior. Ahora, acá no depende esa superioridad de lo que el otro es, de lo que el otro sabe o de la posición que tiene. Aunque muchas veces tiene mucho que ver eso. Pero no depende exclusivamente de eso, sino de la actitud del corazón, en cuanto a la humildad, en cuanto a lo que nosotros somos sin Cristo. Hemos visto en domingos anteriores, cuando 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te edifique? No tienes nada que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y sin la gracia de Dios no soy nada. Y eso es lo mismo que pasa en nosotros. Entonces, el hecho de reconocer nuestra verdadera condición y de saber que si tenemos algo nada más que por la gracia de Dios, nos lleva a pensar cada uno de nosotros mismos con cordura, sensatamente. No pensando de nosotros más allá de lo que tenemos que pensar. No pensando de nosotros con orgullo o con jactancia, sino pensando sensatamente. Sin Cristo no soy nada. Todo lo que tengo sin Cristo espera la condenación y el castigo eterno. Entonces esa es mi verdadera condición. Eso nos tiene que quebrantar y llevarnos a vivir una vida de humildad, donde estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, por la misma gracia de Dios. Entonces dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si la motivación de lo que hace produce una división, lo separa del cuerpo de Cristo, o hace una separación en el cuerpo de Cristo, usted está obrando por contienda y por vanagloria. Si lo separa del servicio a los hermanos, usted está obrando por contienda y por vanagloria. Y lo que está pasando es que en su corazón usted se cree mejor que los demás. No hay humildad. Y si no se arrepiente, será quebrantado. Y si no se arrepiente, va a ser quebrantado eternamente en el día del juicio final. Por más iglesia a la que asista. Por más que lleve años en el Evangelio o como lo quiera llamar.
Si el orgullo prevalece en el corazón, el orgullo endurece el corazón y el orgullo se mantiene a lo largo del tiempo y se ve en las actitudes y en el trato con los demás, tal vez usted no sea de Cristo. Tal vez usted esté viviendo engañado por la religión o por su propio intelecto y no sea de Cristo. Y tiene que tener cuidado porque ese es un peligro eterno. Usted puede estar confiado que en algún momento usted confía en el Señor y que es una buena persona y que asiste a una iglesia, etcétera, etcétera. Pero si su confianza no está puesta totalmente en Cristo y en su gracia, usted va a ser condenado eternamente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, bla, bla, bla. Y yo os diré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no se trata de lo que yo creo que soy, no se trata de las capacidades que yo creo que tengo, no se trata de lo que pienso yo que es mi don, etcétera, etcétera, sino que se trata de la obra que Cristo hizo para rescatar a este pecador miserable que no tenía ninguna esperanza en sí mismo y que no tenía forma de pagar por su redención. Y eso tiene que quebrantar nuestro corazón de tal manera que tenemos que mirar absolutamente a todos hacia arriba, porque sabemos que somos lo vil y lo menospreciado del mundo. No somos de la alta sociedad de este mundo, y aunque lo fuéramos económicamente, no somos de la alta sociedad, porque nuestra moral está totalmente corrompida, porque nuestro corazón está totalmente corrompido, y si no fuera por la gracia de Dios, no tenemos nada. Entonces ese reconocimiento de la condición nos tiene que llevar a vivir, como dice aquí, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. El Señor mismo dice en el Salmo, soy gusano y no hombre. Está hablando proféticamente de Cristo. Y Cristo dice, soy gusano y no hombre. Y yo digo, ¿a quién le dijiste gusano? ¿A mí me dijiste gusano? O sea, yo soy mejor que Cristo. Tenemos que darnos cuenta de nuestro propio pecado. Porque si no, el orgullo nos va a matar. Nos va a matar. Y no estoy hablando de la muerte física. Nos va a matar en el día del juicio. Nos va a separar eternamente de Dios. No es un buen aliado el orgullo para nosotros. Nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Fíjense lo que dice, cómo debe ser la vida. Estos no son, hermanos, por favor, estos no son algunos tips para que usted sea un buen cristiano. Esto es su vida. Esto es su vida en Cristo. Por favor, no es que, bueno, a veces tengo que hacer esto. No, usted tiene que vivir así. Tiene que vivir así. Por amor al Señor, por amor a Cristo. Esta es la forma de vivir de un cristiano. ¿Por qué? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué esta es la vida de un cristiano? Porque así vivió Cristo. Porque este era el sentir del Maestro y el Señor, del Rey de Gloria, del que dejando su trono de gloria, del que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos por medio de esa pobreza. Y si el Rey de Gloria hizo esto, y si el Rey de Gloria se humilló a ponerse a los pies de los discípulos, para alabarlos, para servirlos, para amarlos, nosotros somos mejores. Nosotros hacemos acepción de personas. Nosotros tenemos afinidades y preferencias. Y elegimos con quién nos gusta, con quién queremos estar, quién nos cae bien, a quién servimos, a quién tratamos bien, a quién tratamos más o menos, a quién tratamos mal, a quién ignoramos. ¿De verdad? Eso no es una vida cristiana. Muéstreme una sola vez en la Escritura a Cristo haciendo eso. Usted lo va a encontrar. Entonces seamos cristianos. Tengamos el sentir de Cristo, tengamos la mente de Cristo. Esa palabra sentir, del griego froneo, algo que se fija en la mente, es el pensamiento. O sea, cuando dice haya pues en vosotros este sentir, este modo de pensar, porque lo que hay en el corazón del hombre, así es él. Nos dice Proverbios 23:7. Tal es el corazón del hombre, tal es él. Tal es el pensamiento, tal es él. De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que vivimos es lo que somos en el corazón. Es lo que es en nuestro pensamiento. Y el llamado es a ser como Cristo.
dice, ¿en serio yo me tengo que someter a los demás? Y yo lo que pregunto es, ¿en serio Cristo se tenía que someter a las propias criaturas que Él mismo en ese momento les estaba dando vida? ¿En serio Él se tenía que someter a las autoridades que Él mismo había establecido? ¿Ustedes recuerdan esa conversación casi, perdónenme el término, pero es hasta graciosa la conversación de Pilato con Jesús? Pilato diciéndole a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para condenarte? Y Jesús, que está ahí, no hablaba, no decía nada. Piénselo por un momento, mirándolo para arriba, dice, ay, Pilato, ninguna autoridad tendría contra mí si no tuviese sido dada de arriba. Vos estás acá haciendo lo que tenés que hacer y tenés la autoridad que tenés, porque tenías que cumplir con esto. Y por eso estoy callado y estoy tranquilo, porque esto es como tenía que pasar. Jesús se sujetó a sus padres, se sujetó a todas las autoridades. Y Él es la máxima autoridad. Y ese es el sentir de Cristo. Cuando somos llamados a someternos unos a otros, esto es la raíz. Ver la vida de Cristo, ver cómo Cristo vivió, cómo Cristo se condujo, cómo Cristo trató a sus hermanos. Por eso se le decía a Evodia y a Sinti que sean del mismo sentir. Porque antes en el libro se había declarado cuál es el sentir, que debe unir a la cristiana. En nuestro texto, en Efesios, estamos hablando exactamente de eso, de la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo solamente se puede lograr bajo esta premisa: someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Algunas traducciones, algunas versiones dicen en el temor de Cristo, haciendo énfasis en la obra de Cristo. Y otras dicen, otras traducciones dicen, algunos manuscritos, dice someteos unos a otros por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Me hace acordar lo que dice 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 2, que lo plantea de esta manera. 1 de Pedro 2, el versículo 13, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Ahora, a nosotros, la frase por causa del Señor, es como que no nos choca tanto esa traducción, realmente. Pero la frase significa por amor al Señor. Por amor al Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. A lo que quiero destacar es eso, es por amor al Señor. Es lo mismo que se nos está pidiendo en Efesios 5:21. Someteos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a nuestro Señor. Debe haber sometimiento unos a otros, estimar al otro como superior a nosotros mismos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, pasaje que antes estaba mencionando, cuando dice, digo pues por la gracia que me es dada, que no tenga, dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces usted piense de usted mismo con cordura y conforme a la fe que Dios le ha dado en Cristo. Y con esa fe que Dios le ha dado en Cristo, es para ver al Señor, es para ver su gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y ver cuál es nuestra verdadera condición. Y así amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces, después de decir esto, fíjense cómo habla del cuerpo. Da un porqué. ¿Por qué tienen que pensar de esa manera? Dice el 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Ves que habla de la unidad? Dice, ustedes piensen de sí con cordura, no tengan más alto concepto del que deben tener. ¿Por qué? Porque en un cuerpo, es cierto, somos todos diferentes, cumplimos diferentes funciones, pero somos uno. Entonces apunta a la unidad. La única forma que haya unidad en la iglesia es que haya unidad. No hay otra forma. La única
gracia de Dios, que es nuestra única esperanza. Entonces sigue diciendo, leo de vuelta el 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea que tenemos un don para cumplir una función en el cuerpo, es nada más que por la gracia que nos ha sido dada en Cristo. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ve cómo se desarrolla? Describe el cuerpo, describe las funciones, describe cómo nos complementamos entre todos y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con un amor de hermanos, con un amor filial. Y cuando dice eso, dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Sabe qué significa eso? Yo tengo que preferir la honra de mi hermano antes que la mía. Yo tengo que vivir en el cuerpo de Cristo y en mi vida con el anhelo de que mi hermano sea honrado. Y si todos vivimos con el mismo anhelo, eso va a producir una unidad en la iglesia. Que va a dar la gloria a Dios. Porque eso no es natural entre nosotros los seres humanos. No es natural. Nosotros buscamos lo nuestro propio y no lo que es de Cristo Jesús. Nosotros buscamos nuestra honra, nuestra gloria, nuestra fama, nuestro reconocimiento. Nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Nosotros queremos que las cosas sean como a nosotros nos gustan. Nosotros, yo, el orgullo. Pero no es así en el cuerpo de Cristo. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Quiero que mi hermano sea honrado. Quiero que a él le vaya bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que te vaya bien. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. El anhelo de que el otro esté bien, de que el otro esté mejor, de hacer las cosas para ayudar al otro, de hacer las cosas para promover el crecimiento espiritual del otro. Ese debe ser nuestro anhelo. Eso debe ser lo que tiene que pasar en el cuerpo de Cristo. De ese tipo de sumisión está hablando, hermano. De ese tipo de sumisión. También Pedro, en el capítulo 5, su primera epístola, Primera de Pedro 5, versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, es muy particular el contexto de Primera de Pedro. Están todos siendo perseguidos. ¿Usted se acuerda cuando empieza la carta? Le dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión que está en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados, a todos los que por la persecución los echaron de su propio país, los que están dispersos por distintos lugares, los que han perdido su familia, los que han perdido sus seres queridos, los que han perdido todas sus posesiones, los que están repartidos por todos lados honrando a Jesucristo. Miren, quiero decirles a ustedes, en esa condición, que estén sumisos unos a otros, que velen por el orden en la iglesia, que velen por la unidad en la iglesia, que su corazón esté puesto en la unidad de la iglesia. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿No hay sumisión unos a otros para la gloria de Dios sin humildad, sin estar quebrantados? No hay. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios va a resistir al soberbio que cree que es mejor que los demás, pero le va a dar la gracia para seguir adelante a aquel que se conduce en humildad. Lo va a sostener. Antes de la caída viene la altivez de corazón. Se levantan muchas personas en la congregación, creyendo ser los dueños de la verdad y que pueden decir a los demás cómo son las cosas, dejando la escritura de lado. Eso es pura soberbia. Pero no irán más adelante porque su insensatez se hará manifiesta a todos. Y
todos se van a dar cuenta que fue una actitud orgullosa, maliciosa, que lo único que causó fue daño a la iglesia. ¿En serio? ¿Cree que el daño en la iglesia viene de parte de Cristo? ¿En serio cree que la separación viene de parte de Cristo? ¿Que el menosprecio a los demás, que la murmuración viene de parte de Cristo? No son características de Dios, mis hermanos, no son características de la vida de Jesús. Son características de Satanás y de los que quieren hacer los deseos de sus padres. Esa es la realidad. No nos dejemos engañar, mis hermanos. No nos dejemos engañar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Otra traducción de este mismo texto dice siendo sumisos, como cuerpo, unidos. ¿De dónde viene esto en el libro? Miren, cuando empezamos el capítulo 4, cuando Dios nos pone en el camino, dice, bueno, su vida es para la gloria de Dios. Y así es como la tienen que transitar. En el capítulo 4, fíjense que dice, yo pues, preso en el Señor, interesante, ¿no? Estaba escribiendo desde la cárcel. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, hemos estudiado este pasaje, pero miren las características, la vocación de la que nosotros fuimos llamados, cómo se anda, cómo es la característica de vida, el carácter, con toda humildad y mansedumbre. Esa es la característica cristiana por excelencia. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesucristo. Y nosotros necesitamos aprender eso todos los días, mis hermanos. El Señor es manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dijo Él. Miren, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Y cuando estén descansando de sus obras, y cuando estén descansando de su afán, cuando estén descansando de sus intentos por alcanzar la salvación por sus propios medios, cuando descansen de todas sus obras, cuando su alma haya reposo en mí, entonces aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Y lleven mi yugo, mi carga, mi ligera. Yo voy con ustedes. Aprendan de mí. Sigan mi ejemplo. Sigan las pisadas que yo les marqué. Esa es la forma en que se conduce el Señor Jesucristo. Y así somos llamados a andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De eso se ocupa el cristiano. No está buscando lo suyo propio. Está buscando con toda solicitud guardar la unidad de la iglesia. Eso hace el verdadero cristiano, el Hijo de Dios. Está con toda solicitud, poniendo todo su esfuerzo, todo su empeño en que la iglesia siga unida. Y para eso se necesita humildad y mansedumbre, se necesita renunciar a uno mismo, se necesita morir a uno mismo. Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Cómo recoge el Señor Jesucristo? Con humildad y mansedumbre. ¿Cómo recoge el Señor Jesucristo? Guardando la unidad del Espíritu en la iglesia. ¿Cómo recoge el Señor Jesucristo? Siendo Él la cabeza. Nadie más es la cabeza, nadie se puede levantar a su altura. Y alguno que quiere decir algo que no es conforme a la palabra, que no es conforme a la verdad, entonces está hablando por sobre la cabeza que es Jesucristo. Y eso no puede pasar en la iglesia. Es su iglesia, es su cuerpo y Él es la cabeza. Él es el que dirige todo el cuerpo. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Con toda humildad y mansedumbre y con una solicitud en toda su vida de guardar la unidad del Espíritu, de guardar la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Esto es por lo que oró Cristo en nuestro favor. Juan capítulo 17. Y tiene un propósito esta oración y lo que Cristo le pedía a su Padre antes de ir a la cruz, en lo que conocemos como la oración intercesora. Juan capítulo 17. Dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Uno podría ver esta oración y decir, bueno, Jesucristo está orando por los 11 apóstoles que le quedaron ahí, está pidiendo que a ellos les vaya bien. Pero Jesucristo aclara en esta misma oración y para beneficio de nuestras almas, que sepamos que Él está orando por nosotros.
que Él está orando por nosotros con un propósito específico. Él va a ir a la cruz y está orando por los que van a creer en Él por medio de la palabra de sus apóstoles, que son el fundamento de nuestra fe, como dice Efesios capítulo 2. Cristo es la piedra angular. Los apóstoles y los profetas que nos revelaron la palabra y la voluntad del Señor son el fundamento, y nosotros somos edificados sobre eso. Entonces Jesús sabe, ellos van a ir a predicar, van a llevar mi evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a llevar el evangelio a oídos de personas que no lo escucharon. Y cuando lo escuchen y crean en mí, mira, Padre, te pido una sola cosa de ellos. Te pido una sola cosa de ellos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Se da cuenta? El pedido de Cristo al Padre, que todos sean uno. Ahora, ármeme esa iglesia con tantas divisiones, con tantas peleas de orgullo, con tantas cuestiones, donde no, para mí es así, entonces acá corto, lastimo, entonces para mí es asá, corto, lastimo, rompo acá. No es el corazón de Cristo, no es la mente de Cristo, no es lo que Cristo pide. ¿Sabe qué? La unidad de la iglesia a Cristo le costó la vida. Creemos que a nosotros nos va a costar menos. Es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. A Él le costó la vida, mis hermanos, que nosotros seamos uno. Dio su vida para que seamos uno. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este va a ser el testimonio al mundo, este va a ser el testimonio que va a alumbrar el mundo, esto es el testimonio que va a hacer que todos crean que yo fui enviado por ti, Padre, para que nosotros creamos en el Padre por medio de Jesucristo. Y el testimonio que va a alumbrar este mundo es la unidad del cuerpo de Cristo. Es ver algo que es totalmente antinatural en el ser humano. Estar unidos y buscando la gloria del otro, la honra del otro antes que la propia. Eso no es natural en nosotros, no es parte de nuestra naturaleza. Por eso es un testimonio tan fuerte que hace ver a los demás que hay algo sobrenatural. ¿Y por qué usted? Por Cristo. ¿Y quién es Cristo? El que envió al Padre para salvar a su pueblo. Para que crean que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Unidad. De eso se trata. Unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La iglesia refleja el amor que el Padre tuvo por el Hijo. La iglesia lo refleja por medio de la unidad, mis hermanos. No tenemos que dejarnos engañar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, ya sea en el temor de Dios, en el amor de Dios, y digo, temor de Dios, amor de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Él nos amó cuando nosotros le aborrecíamos. Entonces, el amor tiene el origen en Dios. Él es el origen del amor, Él es la fuente del amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Es imposible que alguien que conozca a Dios no ame. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos salva, nos trae a Él, derrama por medio de su Espíritu su amor en nuestro corazón para que le amemos a Él y como consecuencia de ese amor a Él nos amemos unos a otros. Entonces el que dice que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice, yo amo a Dios, a quien no he visto, pero a mi hermano que lo he visto no lo amo. Y la palabra dice, el tal es mentiroso. O sea, el que puede hacer esa división es un mentiroso. Y hermanos, entendamos bien lo que es el amor. Si yo le digo a usted, mirá, la verdad que te amo mucho, te amo, no sabes, estás en mi corazón, estás en mis oraciones, en mis pensamientos, pero no te quiero ver nunca más en mi vida. Eso es amor. O mirá, te amo muchísimo, pero ¿sabes qué quiero hacer en este momento?
Quiero dañar tu corazón hablándote mal de los demás. Y así te voy a mostrar el amor que tengo por vos. ¿De verdad eso es amor? No, hermano. Eso no procede de Dios. No procede de Dios. Entonces pongamos en contexto lo que es el amor. El amor con el que Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos a Él. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si le amamos a Él, el que ama a Dios, ama al que ha sido engendrado por Él. Y todo lo que estoy diciendo, 1 Juan 4 y capítulo 5. En eso consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es la fuente y Él es el origen del amor. ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente es el origen y la fuente del amor, sino que también es el origen y la fuente del temor en nuestro corazón. Por eso, hermanos, estas son instrucciones para la vida cristiana. Estas son instrucciones que está dando a esta altura en el libro a los que Dios les dio vida, según el capítulo 2, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, cuando estaban siguiendo la corriente de este mundo, cuando eran hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales, juntamente con Él, para la alabanza y la gloria de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia. Porque por gracia sois salvos. Esto no vosotros, no es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando habla en este punto, le está hablando a esos que fueron rescatados de la muerte espiritual, que fueron traídos a la vida, le está hablando a ellos. Estas instrucciones son para ellos, son para los que tienen un corazón regenerado. Si alguien sin un corazón regenerado quiere vivir esto, lo que va a encontrar es que va a terminar odiando más a Dios, a los hermanos, al pastor, a la palabra, a todo. Porque va a encontrar un conflicto enorme en su alma. No va a ser su vida compatible con eso, va a llegar un momento que se va a cansar, un momento que va a explotar y que va a empezar a disparar para todos lados. Eso es lo que ocurre cuando se trata de vivir lo que Dios manda sin un corazón regenerado. Entonces, estas instrucciones son para los que tienen temor de Dios en su corazón. Acompáñenme por un momento a Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Dios está hablando con su pueblo Israel, que era su pueblo, que tenía que darle la gloria, que tenía que hacer la diferencia entre las naciones. Se le dio la ley, se le dio todo para que sean un pueblo distinto, pero no lo hicieron. Sino que con sus acciones blasfemaron el nombre de Dios. Y dice el versículo 20, dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces yo tengo dolor por mi nombre, por amor de mi nombre, porque mi nombre está sobre ustedes, mi nombre es invocado sobre ustedes, pero ustedes no son míos, están profanando mi nombre, no están viviendo acorde al nombre. Entonces ustedes no pueden cumplir por ustedes mismos, ni con las leyes, ni con todas las cosas. Yo voy a hacer otra obra. Yo voy a hacer una obra eficaz. Voy a hacer una obra que va a perdurar por toda la eternidad. Voy a hacer lo que ustedes no pueden, lo que es imposible para los hombres, Dios lo va a hacer posible. Entonces dice el 22: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y por favor, hermanos, vean el mensaje espiritual que hay acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Nosotros somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Ese es nuestro país eterno. Es el lugar a donde Dios nos está recogiendo de todas las naciones y nos está juntando en uno para que llevemos su nombre, para que seamos de Él y para que por medio de esa unidad se dé la gloria al nombre de Dios y se crea que Jesucristo ha sido por Él enviado para lograr esta salvación tan grande, mis hermanos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así es como Él nos limpió de todas nuestras iniquidades. En un día Él quitó la iniquidad de Jacob. En un día Él quitó la iniquidad de su pueblo. Y eso fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, quitando de una vez y para siempre el pecado de todo el pueblo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis principios, y los pongáis por obra. Yo voy a hacer lo que sea posible por ustedes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer en ustedes. Yo voy a salvarlos, les voy a cambiar el corazón, y voy a morar en ustedes. Es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en Él. El Espíritu Santo mora en su pueblo. Fuimos sellados por ese Espíritu Santo y debemos ser llenos de ese Espíritu Santo, porque es la única forma en la cual dice aquí que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. Y por ese Espíritu que le ha hecho morar en nosotros le vamos a Él, como dije antes y como dice Romanos 5:5. Con su Espíritu derramó su amor en nuestros corazones y hace posible que pongamos por obra los mandamientos de Dios, porque ese es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Entonces, miren lo que dice el nuevo pacto, Jeremías capítulo 32, un poquito más atrás. Otra promesa similar a esta, en otro momento y por medio de otro profeta. Es una promesa que también está en Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, antes que el pueblo entre a la tierra. O sea, no es que acá se le ocurrió a Dios, bueno, plan B, digamos, ¿no? Bueno, no pudieron, entonces ahora yo voy a hacer otra cosa. No, hermanos. Antes de que el pueblo entre en la tierra, ella le dijo, yo voy a circuncidar su corazón, Deuteronomio capítulo 30. Después mírenlo. Pero aquí en el nuevo pacto, cuando Él está dando a conocer cuál era el pacto eterno de gracia que Él había hecho por la sangre de Cristo, cuando Él lo está dando a conocer, su plan eterno, cuando está revelando el misterio, aún aquí proféticamente, dice así en el versículo 39 de Jeremías 32, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten. El temor de Dios no es natural en nuestros corazones. Hay mucha gente que dice que teme a Dios. He hablado con muchos cristianos, y lo digo entre comillas, que estaban viviendo de una forma muy ofensiva a Dios, muy ofensiva a Dios, en pecados abiertos, en pecados. Y uno le dice, ¿vos temés a Dios? Sí, yo tengo temor de Dios. ¿Por qué vivís así? Bueno, es lo que hago. Pero me dijiste que temés a Dios. Sí, yo no quiero que me vaya mal. Porque ese temor abunda en el cristianismo. El cristianismo es muy místico. El cristianismo de hoy día, ¿no? O sea, teme a Dios porque es como cuando Pablo llegó a Atenas y tenían todos los altares. ¿Se acuerdan que había un altar al Dios no conocido? Porque le levantaban altares a todos los dioses y le presentaban ofrenda para que les vaya bien. Porque estaba el Dios de la cosecha, el Dios de esto, bueno, todo eso, ¿no? Entonces dicen, por ahí hay algún Dios que nosotros no conocemos. Vamos a poner un altar también, o sea que justamente ese sea el que haga que nos vayan mal las cosas. Eso no es temor a Dios. No, yo temo a Dios, temo de que Dios me castigue si hago las cosas mal. Eso no es temor a Dios. El temor que Él pone en nuestro corazón para que no, escuche bien, el temor que Él pone para que no nos apartemos de Él. Es para que no salgamos del camino. O sea, es un temor preventivo.
Es un temor que está en nuestro corazón, que por medio de la obra del Espíritu Santo nos permite ver la voluntad de Dios, nos permite ver qué es lo que le agrada a Dios, nos permite comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y nos da temor pecar deliberadamente haciendo lo que a Dios no le agrada, haciendo lo que no tenemos que hacer y pisoteando la sangre de Cristo. Ese es el temor que Dios pone en nuestro corazón. Es un temor para que no nos apartemos de Él, para que no saquemos los pies del camino, para que no vayamos tras nuestro propio corazón. Ese es el temor que pone Dios en nuestro corazón. Y por ese temor, hermanos, nuestro texto dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. En ese temor de ofender a mi papá, temor de ofender a aquel que dio su vida, aquel que dio su sangre para pagar por ese pecado en el cual estoy pensando en deleitarme. Temor de ofender a mi Señor, a mi Salvador. Temor de pisotear su sangre si hago las cosas a mi manera, en mi propia prudencia, en lugar de hacerlas apoyándome en su verdad eterna. Y por ese temor, Dios dice: someteos unos a otros. Por ese temor preventivo, por amor al Señor, entonces uno no hace las cosas porque no quiere ofender al Padre, no quiere pisotear la sangre de Cristo. El temor. Y ese temor tiene que llevar a someternos unos a otros. Someternos unos a otros en el temor de Dios. A estar sumisos unos a otros. Miren qué es lo que viene a continuación. Va a hablar del matrimonio y empieza a hablar de autoridades. Empieza a hablar de autoridades, del orden establecido por Dios. Habla del matrimonio, dice que el hombre es cabeza del hogar, la mujer debe estar sujeta. Después habla de los padres y los hijos. Entonces dice que los hijos tienen que honrar a los padres, porque son las autoridades establecidas por Dios. Después habla de los siervos y de los amos. No habla en esos términos, pero vamos a decirlo así, del jefe y el empleado. Entonces, fíjense, y lo lleva a este sometimiento por amor al Señor, por temor a Dios. Así es como nos sometemos, así es como andamos en humildad y mansedumbre, así es como cuidamos la unidad del cuerpo. Aún Timoteo dice que si trabajamos para un hermano, debemos hacer las cosas mejor todavía, porque es un hermano el que se beneficia de nuestro trabajo. Someternos unos a otros. No, es un hermano, entonces me va a entender si le fallo, si le hago malas cosas, me va a entender. No, mejor todavía tiene que ser. Y tiene que ver con este sometimiento en el temor de Dios. Saber que esta es la voluntad de Dios, porque así lo había dicho. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, dice el versículo 15. ¿Y cuál era el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Entonces el sabio se conduce comprobando la voluntad de Dios, siendo entendido. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo, y por medio de esa obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, sométanse unos a otros en el temor de Dios y cuiden, guarden la unidad de la iglesia y denle la gloria a Dios, mostrando por medio de esa unidad que Él envió a Cristo para salvar nuestras almas de la condenación. Esto hace, mis hermanos, que la obra de Cristo no sea en vano. Esto hace que la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados sea real, sea verdadera. Por eso digo, hermanos, dije, está a nuestro nivel a lo que nosotros entendemos naturalmente. Está en otra esfera, es en la esfera espiritual, es en la vida y la vida en abundancia que Dios nos ha dado, es en la vida eterna que tenemos, es en el goce y deleite eterno de las bendiciones que hemos recibido en Cristo. En esa esfera está. No vemos el sometimiento como una carga o como una humillación, sino que lo vemos como un deleite. Porque sabemos que aquí nos estamos sometiendo es al Señor. Y lo hacemos con gozo. Lo disfrutamos. Y por medio de ese deleite servimos a los demás con amor, nos edificamos mutuamente y cuidamos con mucha solicitud la unidad de la iglesia. Amén. Los integrantes de la iglesia, mis hermanos, son sumisos. Vamos a ver. Amado Padre, gracias por Cristo. Gracias por su obra de gracia. Gracias porque Él es el Salvador de todos los que creen. Gracias porque tus promesas son
reales. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y así nos trajiste a Cristo y así nos salvaste. Gracias, Señor, porque así lo haces con todo el que viene a ti. Nos has dado un corazón nuevo y has venido a morar en nosotros, para que podamos hacer lo que no podíamos, para que te demos la gloria, para que te honremos, para que te sirvamos, para que nos amemos, para que seamos uno, como tú eres uno. Que así te demos la gloria en la iglesia. Y esto sea un testimonio de una luz en este mundo que está tinieblas. Testimonio de la obra de Cristo. Gracias por tu palabra, que nos instruye, nos enseña tu palabra. Padre, ayúdanos a vivir con humildad y con mansedumbre, soportándonos con paciencia, amándonos, cuidándonos, refiriéndonos unos a otros en cuanto amamos. Ayúdanos, Señor, a vivir como Cristo vivió y a que su pensar, su sentir sea nuestro pensar y nuestro sentir, con gozo y con deleite en nuestro corazón. Gracias por este tiempo. Te ruego por aquellos que no te conocen, Señor. Padre, concédeles el arrepentimiento antes que el peso de tu ira caiga sobre ellos y los quebrante eternamente. Señor, sé que tal vez hoy se vuelva por ti, pero tú eres el que reina al final. Oh Señor, ten misericordia, extiende tu mano y salva, para la gloria de tu nombre, para que se vea una vida transformada, del desprecio que tiene un hombre a un amor sacrificial y